¿Cómo les va? Buen domingo. Acá está a punto de llover, o muy nublado, 4 de diciembre. Yo mientras escribía lo que escribí ayer, que para los que no lo han leído lo voy a poner después al pie de esta grabación. eh, Igual lo levanté en Twitter, lo levanté en Facebook creo, y está fijado en Twitter y en el blog. Pensé mucho en la justicia, en el concepto de justicia. Está bueno que una sociedad detenga un minuto el espacio y se ponga a hablar de la justicia. Aún de la justicia deportiva, si el VAR, si... En fin, en el fondo, lo que las sociedades analizan son cómo reacciona el hombre frente a un hecho que ocasiona uno u otros hombres respecto a la norma de carácter general. Como buena noticia podríamos decir que el régimen islámico de Irán disolvió lo que se llamaba la policía de la moral. ¿Por qué disuelve la policía de la moral cuyo único objeto de existencia era el cumplimiento del Corán? Furiosamente. Porque la sociedad dijo hasta acá llegamos. Basta. Entonces el régimen eligió entre una poblada que podía llevar al debilitamiento del régimen a un punto de convertirlo en insostenible, o disolver la policía de la moral que solo generaba felicidad a un grupo de fanáticos. Ayer discurrí sobre el concepto de fanáticos. Podría haber hablado mucho más sobre el fanatismo. Fanatismo deportivo, el fanatismo religioso, el fanatismo individual. Porque aquel que no abre los oídos a que la opinión de los demás influya sobre su cabeza, en el fondo es un fanático. Pero me acordé inmediatamente de Carlos Santiago Nino, un abogado, un filósofo, un amigo de Alfonsín, un hombre que junto a Espota y Alfonsín fueron determinantes en montones de espacios de la historia reciente y que no han sido lo suficientemente homenajeados. Y le pedí, porque como en toda mudanza, en toda separación, se genera la pérdida de la pareja y la pérdida de una biblioteca. Yo ya lo tengo medido. Perdí mucha obra que para mí era importante, que era la obra de Carlos Santiago Nino, por ejemplo, la obra de Espota, pero que heredó mi hija, que es colega, por lo tanto no lo perdí, lo transferí. Pero le pedí a Ramón Vázquez, o mejor dicho, Ramón Vázquez se debe haber dado cuenta que había un agujero conceptual, y me mandó un pedazo de una obra que para mí es central, un capítulo que se llama La existencia de un poder judicial, de Carlos Santiago Nino. Es muy breve, pero quería leérselo simple y exclusivamente para que entendamos los minutos por venir. Dice Carlos Santiago Nino: Montesquieu pensó que la libertad de las personas dependía de la separación del poder judicial, del legislativo y del ejecutivo, y que si esto implicaba que las sentencias de los tribunales deberían ser inalteradas, es decir, debían ser siempre conformes a la letra exacta de la ley. Si las sentencias fueran una opinión personal del juez, entonces los ciudadanos vivirían en sociedad sin conocer exactamente las obligaciones que recaen sobre ellos. Discurre Carlos Santiago Nino, que era un filósofo, sobre que la ley no es una imposición a la ciudadanía, es una necesidad de la ciudadanía. Vos al conocer la ley, al saber qué se puede y qué no se puede hacer, qué se debe y qué no se debe hacer,
tu vida discurre sin sobresaltos, porque sabes cuáles son tus obligaciones, pero también sabes cuáles son tus derechos. Y esto viene a cuento. Si la sentencia fuera una opinión personal del juez, entonces los ciudadanos vivirían en una sociedad sin conocer exactamente las obligaciones que recaen sobre ellos. Lo que el kirchnerismo nos viene a proponer es que vivamos en una sociedad sin leyes, porque la ley alcanzó a su líder. Así de sencillo. El martes, como yo advertí, no va a pasar nada, porque han perdido poder de fuego. Entonces hoy las editoriales de los medios anuncian que Cristina no apoya las movilizaciones. Sí las quejas, los comunicados, las declaraciones, alguna gente que se movilice, pero nada que devenga de una decisión estructural de los intendentes del primer y segundo cordón. Es decir, no hay una moneda para micros. Yo se le hago la traducción. Circunscríbanse a la protesta en los medios, en las redes sociales, en poner en duda la independencia del Poder Judicial, en poner en duda la verosimilitud de las pruebas, en poner en duda, en poner en duda, en poner en duda. Yo me puedo equivocar, por eso me animé hoy a abrir la boca, porque digo, si me equivoco desde la buena fe, y si la acierto, lo hago desde el conocimiento. Yo creo que el instituto de la asociación ilícita es indispensable para la sentencia del martes. Si no, no hay manera de que cierre. Deberían hacer una pirueta jurídica de difícil construcción. Y voy a desmentir, esto sí con conocimiento de causa, a muchos periodistas que suponen, que creen, que afirman, que saben cómo se maneja un tribunal oral federal o un tribunal en general. Normalmente los cuerpos colegiados, los juzgados que son colegiados, es decir, las cámaras, los tribunales orales federales o no, casación, en sus distintas salas y la corte, toman decisiones en silencio y de manera individual. En el caso de la corte es más complejo, porque por lo general hay acordadas conversaciones informales donde más o menos se genera un clima. ¿Qué es lo que importa? ¿La unanimidad? Bueno, busquemos la unanimidad. Y lo importante de que buscar y encontrar unanimidad es que alguien debe ceder sobre la posición de otro, porque son apenas cuatro. Y la Corte, aparte de sentenciar o acordar o resolver, debe mandar un mensaje. En un tribunal oral federal yo les explico cómo es el método. Evidentemente no voy a coincidir con los abogados que salen en televisión, pero lo lamento mucho. Yo, al revés de ellos, yo sé de esto. Porque si ellos supieran no dirían lo que dicen. Un docente califica a un alumno por lo que el alumno dice, no por lo que yo supongo que el alumno sabe. En un tribunal oral federal, por lo general, cada uno toma una decisión independiente, en soledad, y hace lo que se llama un esqueleto de forma. ¿Qué es un esqueleto de forma? Los 10, 15 elementos sustanciales por los cuales tomó la decisión de inocencia o culpabilidad. O la tercera posibilidad, falta de pruebas, que provoca la inocencia. Un esqueleto que normalmente no tiene más de una carilla. Si la sentencia es el martes, se juntarán el lunes a la tarde, o el lunes sí, más o menos, y dirán, mira, yo opino esto, yo opino esto, yo opino esto. Y debatirán
sobre dos puntos. Primero, ¿es conveniente que el tribunal decida en unanimidad? Y yo te diría que sí. Por lo tanto, si hay alguna diferencia en torno a qué tipo penal ingresa o no ingresa, ahí viene lo que se llama la lluvia de ideas. Se empieza a tirar arriba de la mesa con la mayor humildad posible el por qué sí o el por qué no. Y se llega a un acuerdo. Porque la asociación ilícita, con asociación ilícita o sin asociación ilícita, no es lo mismo. Con la asociación ilícita, el resolutorio que explique la sentencia es mucho más sencillo. Y si está bien fundamentado, es irrevocable, porque la casación va a comprender la diferencia. El único antecedente que existe entre asociación ilícita, así conocido, importante, dentro de un gobierno es el de Carlos Saúl Menem en el caso de las armas. El contrabando de las armas a Croacia y Serbia, y luego el tema de Ecuador. Pero el tema de Ecuador fue un kiosco. Que armaron una serie de piratas. Lo de Croacia-Serbia, la guerra por la independencia de la ex Yugoslavia, era una cuestión de política internacional. Y en ese marco la Corte no decidió. Pero acá no va a ocurrir eso. Acá lo que expresan algunos periodistas es su deseo. Si hay una cosa que los abogados debemos hacer, y hay abogados en la sala, es sacar nuestros deseos de cuando hablamos con un cliente o con un alumno o con lo que sea, y expresamos el concepto de la teoría pura, el concepto puro. Por eso arranqué con Carlos Nino y su relación con Montesquieu. Eh, Justificando la existencia del Poder Judicial. El Poder Judicial se debe abrazar a la norma. Si se abraza la norma, y esta norma es el Código Penal y la Constitución, pero básicamente el Código Penal, porque la Constitución hasta ahora no ha sido vulnerada, el Poder Judicial debe acatar la letra de la ley. La exégesis es con la letra de la ley. Frente a alguna duda tenés la jurisprudencia, la opinión que la Corte tuvo en algún momento. Vos podés tomar en consideración lo que la Corte pensó hace 20 años, pero alguien te va a decir no estamos hablando de circunstancias iguales. En una estamos hablando de una circunstancia que tuvo que ver con la política internacional, de alguna manera, y otro tuvo que ver con el enriquecimiento ilícito, con la depredación, con el sacarle al Estado un montón de dinero para satisfacer los intereses personales de un grupo. Esto es el 36 de la Constitución puro. Muy bien. Esta es mi opinión. Por eso la quería dejar grabada, para que no haya confusiones, que yo lo dije, no lo dije. Lo dejo grabado. A mí, sin la asociación ilícita, por eso dije el viernes, me va a resultar sumamente interesante leer el resolutorio, las tres opiniones. Aunque le apliquen la asociación ilícita, igual me va a interesar leer el resolutorio. Porque alguno de los jueces puede recordar a Carlos Santiago Nino y esta expresión que hace sobre este comentario que hace sobre Montesquieu. Nuestra opinión debe ser la opinión de la ley. Las conductas deben ser adaptadas a la letra de la ley porque eso da verosimilitud a la conducta humana, al devenir de la sociedad. Vos sabés que robar está mal, pero no solo porque hay una
situación moral que te debería impedir hacerlo, sino porque hay una represión penal, porque la sociedad normatizó sus conductas. Desde el decálogo de Moisés, que viene anteriormente, viene de las tablillas de Hammurabi y que dicen que anteriormente vienen de otras sociedades. Es decir, el hombre desde tempranos tiempos notó que era necesario poner arriba de la mesa reglas de juego en que todo el mundo estuviera de acuerdo. Porque la ley te asegura la defensa del más débil, no la prepotencia del más fuerte. Punto. Hoy leí todas las editoriales. No puedo menos que coincidir con Joaquín Morales Solá. Tengo la suerte de hablar los viernes. Permítame un segundo de vanidad. Tengo la suerte de haber hablado el viernes, haber grabado. Y la suerte de ayer tuve un instante, porque no tenía ganas, tuve un instante y dije, no, hay cosas que hay que explicar. Sobre todo porque una hija mía me dijo, no, me mandó una foto. Le digo, pero que está en una posición un poco incómoda, ¿no les convendría sentarse de otra manera? Y me dijo, no, que así con esto ganamos, le ganamos a Chile. Dije, casa de herrero, cuchillo de palo. Pero yo respeto esas cosas. Cuando tienen una buena leche. Ahora, si yo invento la condición de yeta, de mala entraña, como dicen los españoles, a alguien simplemente porque le tengo enojo, bronca, me parece una imbecilidad. Me parece una imbecilidad que le presten atención. Porque como decíamos allá en el escrito, duró lo que va de un partido a otro. Porque con la misma lógica que fue Jetta para jugar con Arabia Saudita, lo debería haber sido para jugar con México y jugar con Australia. Lo que quedó en claro en ambos partidos que gana el equipo. Gana la convicción de los jugadores. Muy bien. No va a haber movilización. Eso debe dejarnos mucho más tranquilos. Yo no soy amigo de movilizar al obelisco para escuchar una sentencia. Pero cada uno haga lo que se le da gana. Yo escucharía la sentencia en mi hogar, en mi casa. Si quiero expresar alguna alegría porque la justicia funciona y el fallo es condenatorio, salgo al balcón con la corneta, pongo una bandera, toco la bocina del auto, pero no salgo a la calle, no genero una provocación. Repito, no va a haber nadie en la calle. Hay un grupito que llama a una vigilia desde las 9 de la mañana, se van a morir de calor. No sé cómo está Buenos Aires, pero pasamos un minuto de la política y los dejo en paz. Había una conversación entre Manes y Morales, que es una conversación entre correligionarios y amigos. De ahí no salió ninguna decisión. Pero tal como yo dije alguna vez, si el radicalismo tiene que elegir un candidato y no lo puede hacer por consenso, marzo es la fecha en que se irán a internas. A mí me decía un amigo mío, Manes no quiere ir a internas contra el aparato radical porque el aparato radical está muy extendido. Y Manes gana en los sectores independientes, no en los sectores radicales. Muy bien. Yo creo que eso hay que seguir las opiniones de Valdés, hay que seguir las opiniones de Cornejo, hay que seguir las opiniones de Rudy Juárez,
Hay que escucharlo a Maximiliano Abad, que es el presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, y obviamente hay que escuchar al presidente del partido, que es el gobernador de esta provincia. Hasta ahora el único candidato que expresó su voluntad de serlo. Pero yo no dudo del patriotismo y del sentido político de Gerardo. Eso descártenlo. Ahora, estamos jugando un partido de tenis. Hay un equipo, hay una pareja del otro lado de la red y vos tiraste un drop, una pelota con mucho top. Estás esperando que te la devuelvan. El problema lo tiene el pro. Hoy Canepa en Inforacio sale a decir que la candidata del consenso en la capital federal sería María Eugenia Vidal. ¿Del consenso de quién? Porque los muchachos de capital están como aburridos. Esto se los adelanto. Total, los negocios ya lo hicieron, es decir, los cargos ya los tienen. Pero hay un sector importante, los Brandoni, los Solerilia, los Rubinstein, los Facundo Suárez Lastra, hay un sector importante del radicalismo con anclaje territorial, es decir, con parroquias o ahora son, no sé cómo lo llaman, comunas, y el aparato juvenil, que entre paréntesis quería hacer un comentario. Hace más de un año nos vienen informando los medios de comunicación que la juventud se fue toda con Milei. El día de ayer, tengo entendido, o el viernes, hubo una asamblea de la Federación Universitaria Argentina, se hizo el poroteo previo, cuántos delegados tiene quién, la cámpora vio que no juntaba, se replegó, dijo yo no quiero perder. Aún hay negociaciones para darle un par de secretarías, porque no es posible, hay que mantener la unidad. Y lo que se llama el reformismo es la franja, los socialistas, algún sector del peronismo, que siempre fue reformista, ganaron la fuga de la Federación Universitaria Argentina con mayoría de los delegados de la histórica Franja Morada. Por lo tanto, pregunto yo recuerdo la UPAU en la universidad, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Recuerdo el pensamiento liberal ganando el centro de estudiantes de la Universidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Había una expresión estudiantil en derecho que se expresó en las urnas y le ganó a la poderosa Franja Morada. Es decir, hubo una época, hubo un momento que el pensamiento liberal expresado en la UPAU le ganó a la estructura histórica de la Universidad, de la Facultad de Derecho que tenía la Franja Morada. Le ganó bien. No hay ningún libertario en las universidades públicas. Uno, dos, 10, 20. Porque si es un fenómeno juvenil masivo, como nos quieren vender los medios, más en la capital federal, más en la capital federal, una minoría en un centro de estudiantes tenés que sacar. Y con la minoría vas a la fuga, vas a una asamblea de la fuga. O también los universitarios somos casta. No se puede aplicar la ley de educación superior porque somos casta. Vamos a generar futuros abogados parte de la casta, jueces parte de la casta. Por eso quise recordarlo a Montesquieu. Lo que hace Milei graciosamente es desconocer la ley, usufructuarla, pero desconocerla. Lo mismo que hace Cristina, es la misma política.
Yo ayer recordé el discurso de Moró cuando hace el pedido de cuestión de privilegio contra las imbecilidades, perdónenme, que dijo el señor Sper. Y explico por qué imbecilidades. La buena educación te dice que cuando una persona no merece el homenaje, guarda silencio. Salvo que seas un provocador profesional. El discurso de Leopoldo fue un discurso profesional, por lo tanto fue mejor que el discurso de Sper, porque se puso del lado de la víctima. Y entonces recordó lo que él no vivió, recordó las persecuciones, la policía, la tortura, la pérdida de hijos. Ahí faltó alguien que dijera, vaya a Madrid, diputado, pero no importa. Fue un discurso bien construido, porque si hay algo que Leopoldo construye bien son los discursos. Pero vos construís con elementos sólidos, la veracidad de los dichos. Golpista no es un discurso destemplado de un diputado sin oficio. Eso es gorilismo, lo de Esper fue gorilismo. Y nadie me puede acusar de defender a Eve Bonafini. Pero ese discurso, en esa circunstancia, en ese momento, en el momento que está viviendo las instituciones del país, es un discurso absolutamente al pedo. Inútil. Absolutamente inútil. Como los gestos de Ritondo, que yo no había visto, como los insultos de Iglesias. No sirven para mantener la calma. Al contrario, le están tirando fuego a un incendio que prendió otro. Pero yo le recordaría, lo dice ayer en el escrito, a Leopoldo, que no reconocer un fallo de la Corte es golpista. Que no reconocer la soberanía del Poder Judicial es golpista. Que no reconocer la obligación que tiene la Cámara de Diputados, que no tenía dificultades ni incidentes, de simplemente recoger la opinión de los bloques e enviarla al Consejo de Magistratura, en este caso su hija, la presidenta de la Cámara, tenía que hacer de correo. Era una apertura. Sacaba la pelota el medio scrum del bloque, se la daba a la presidenta y la presidenta al Consejo y a la Corte. Ella no tiene que opinar. No debe opinar. Y eso está en el reglamento. Moró siempre habla del reglamento. Moró está en la legislatura desde el año 83. Debe ser de los tipos que más sabe sobre el reglamento de la Cámara. Lo de Esper fue una provocación barata. Y la respuesta de Leopoldo, aunque fue bien construida, está llena de inexactitudes. Porque vuelvo a repetir, no obedecer un dictamen de la Corte, eso sí es una actitud golpista. Después de todo, esa Corte está ahí, salvo Rosenkrantz, por decisión de la mayoría donde él participa. Y Rosati no fue ministro porque no es coimero. Al contrario, son hombres decentes, y yo no dudo de la decencia de Leopoldo. Tengo absolutamente claro de qué vive Moró y cómo vive Moró. Es decir, yo no tengo dudas de la decencia económica de Moró. Es decir, que el tipo no le interesa. Debe ser de los tipos que menos le interesa el dinero en la política nacional. Hablo de él. Pero sacarte de contexto también es mentir. No va a haber ninguna situación extraordinaria. Se va a leer un fallo. Va a salir, como dicen, chicha o limonada. Es decir, Pato Gallareta. Yo arriesgué por escrito y arriesgo verbalmente
una situación de carácter técnico, de carácter jurídico. Me resulta difícil comprender un fallo sin el instituto de la asociación ilícita dando vueltas. Pero eso me pasa a mí, yo no soy penalista, yo hago constitucional. Quizás un penalista me lo podría explicar de mejor manera. Pero es una subespecialidad del derecho público. Y todos remitimos a la garantía del debido proceso. Y la garantía del debido proceso no es solo una institución para proteger al reo de la vindita pública, sino es para básicamente respetar la letra de la ley. Los jueces no hacen exégesis, cumplen la ley. Somos los juristas, o son los juristas, perdón por mi falta de humildad, los que podemos interpretar los fallos. Porque nuestras opiniones no dejan de ser científicas, técnicas, anecdóticas. Lo que yo diga no impacta sobre la decisión de los jueces. Quizás lo explica bien, quizás lo explica mal, pero no asumo un papel que no tengo. Quería hacer estas reflexiones con ustedes en estos 30 minutos. Tranquilidad el martes. Yo, la verdad, eh, esperaría el fallo en mi casa. Si quieren ir a festejar como si fuera el triunfo de Argentina frente a Australia, están en su más absoluta libertad. Ustedes piensen que hay un sector de la sociedad que no va a estar contento con el fallo. Por razones, por tres razones básicas. Primero, porque se van a quedar sin trabajo. Segundo, porque alguien que está cerca de ellos se va a quedar sin trabajo. Y tercero, porque aunque parezca mentira, hay gente que puede tener trabajo en otras actividades que es kirchnerista en serio. Y que no van a razonar que la ley, todas estas cosas que dice Banzas un domingo a la tarde. Van a razonar porque les han lavado la cabeza que el partido judicial, que ahora Estados Unidos, que tranquilidad. De las reuniones que se están gestando en Juntos por el Cambio, no le den bola a los editorialistas y mucho menos a Infobae. El radicalismo es un partido que vivió tantos años y participó siempre y aún en los rompimientos que estuvo al principio entre intransigencia, personalismo y antipersonalismo, luego la división de algunos alvearistas, luego la división de Frondizi, luego. El radicalismo siempre terminó en el tronco madre, creciendo en el tronco madre. Es decir, a nosotros sacarnos gajos nos hace más fuertes. Miren dónde quedó Lilita, miren dónde estamos nosotros. Hoy Rogelio Frigerio, que es un desprendimiento, el MIDE es un desprendimiento del radicalismo, está codo a codo con el radicalismo de Entre Ríos, tratando de construir una nueva Entre Ríos. Aunque haya las PASO moviliza. Hay más gente en la calle, calienta el ambiente. Total, los votos se suman. A nivel nacional yo veo un gran acuerdo. Un gran acuerdo, una cosa de fórmulas cruzadas, pero si hay una fórmula muy determinante con el presidente de la Fundación FIFA y un radical poderoso, que podría ser cualquiera de sus gobernadores, eh, en una visión de este juego de un gobierno del PRO con radicales, no, olvídense, no existe más. Porque ese juego fracasó. Con nosotros adentro, pero fracasó.
Acá hay que tener políticas definidas desde el día cero, desde antes, y espalda para bancarla. Y espalda para bancarlo se consigue en la primera vuelta metiendo legisladores, por lo tanto ganando la primera vuelta. Por eso mi pedido, casi una súplica a Patricia Burrich, razoná Patricia, cualquiera de los dirigentes radicales te barre nacionalmente, y esto no está mal, esto es así, porque vos venís de un partido cuasi vecinal, el tuyo, que participa en el PRO, o participaba en el PRO y ahora sos presidenta del PRO. Enfrentarte a una máquina aceitada desde hace ciento y pico de años, no tenés muchas ventajas. Porque no es que seas una dirigente nacional de un peso enorme. A pesar de que el presidente de la FUA dice acompañar a Patricia. Chapo. Pero la mesa está llena de radicales. Pero esto es bueno. Ni a Larreta ni a Milei, a Patricia. Serías una jefa de gobierno extraordinaria porque darías vuelta este desastre que es la capital federal. Así es la vida. Los quiero mucho, nos vemos quizás mañana, sean buenos, pórtense bien, pasen el mejor domingo posible. Gracias.